Soy Nova. Y yo soy Ayoy, y esto es OpenCLA Daily. Hoy vamos a ver 4 historias de constructores donde los runtimes de agentes se vuelven más controlables, más inspeccionables, y más peligrosos si sus límites están mal definidos. OpenAI Codex 130.0 les da a los operadores de agentes de código una superficie de control remoto más limpia. La investigación de Microsoft Semantic Kernel muestra cómo la inyección de prompts puede convertirse en ejecución de código cuando los argumentos de herramientas cruzan hacia código de frameworks basados en Eval. GitHub Copilot SDK añade callbacks para aprobación de planes y recuperación de límites de tasa. Y Microsoft Agent Framework 1.5 avanza en orquestación, política de navegador, observabilidad y semántica de conexión. La pregunta práctica debajo de la última historia es importante. ¿Puede Microsoft Agent Framework realmente usarse dentro de OpenCLA? Respuesta corta, sí, pero no como un reemplazo directo para el runtime propio de OpenCLA. Puede ejecutarse junto con OpenCLA como un servicio de agente externo, una habilidad respaldada por comandos, un flujo de trabajo alojado, o un puente expuesto a través de un protocolo de herramientas. OpenCLA permanecería como la puerta de enlace local first, el enrutador de canales, el administrador de sesiones y la autoridad de herramientas. Microsoft Agent Framework sería un runtime de agente especializado que OpenCLA llama, supervisa y envuelve con políticas. Esa distinción importa. Un framework puede ser útil dentro de un sistema sin convertirse en el sistema. El modelo de integración seguro no es dejemos que un segundo framework tome el control del host. El modelo seguro es tratar el framework como un límite de herramientas no confiable o semiconfiable con entradas, salidas, permisos, telemetría y manejo de fallos explícitos. Historia 1 es OpenAI Codex 130.0. El titular es control remoto de Codex, un punto de entrada más simple para iniciar un servidor de aplicaciones sin cabeza que puede ser controlado de forma remota. Un servidor de aplicaciones sin cabeza es un objeto operativo muy diferente de un agente de línea de comandos de una sola ejecución. Una terminal se inicia, trabaja y sale. Un servidor de aplicaciones posee sesiones, hilos, instantáneas de configuración, selección de entorno, ejecución de herramientas, eventos de revisión y conexiones de clientes a lo largo del tiempo. Eso significa que el runtime ya no solo responde a un prompt. Mantiene una superficie de servicio. Exactamente. El servidor de aplicaciones tiene que mantener una sesión de código viva mientras los clientes se reconectan, inspeccionan el historial, abren turnos específicos, revisan diffs y continúan el trabajo desde una interfaz diferente. Un comando de control remoto hace que ese plano de control sea explícito. Es el camino desde un asistente de código local hasta un endpoint de servicio que un IDE, panel de control, cliente de navegador o máquina de desarrollo remota puede manejar. El gran mecanismo aquí es la separación de control y trabajo. El servidor posee la sesión durable. Los clientes pueden venir y ir. El trabajo no está ligado a la vida de la pestaña original de la terminal. Eso es útil, pero eleva el listón para la gestión de estado, control de acceso y auditabilidad. Codex 130.0 también añade paginación de hilos grandes donde los clientes pueden solicitar vistas de elementos de turno descargadas, resumidas o completas. Eso suena como pulido de interfaz hasta que piensas en lo que contiene un hilo de agente. Puede incluir turnos de usuario, turnos de modelo, llamadas a herramientas, aprobaciones, diffs, referencias de archivos, imágenes, resúmenes de compactación, metadatos de plugins y estado de revisión. Cargar ese objeto completo en cada cliente remoto es desperdiciado y frágil. Las vistas de hilos paginadas hacen que la transcripción se comporte más como una línea de tiempo operativa. Un elemento no descargado puede preservar identidad y orden sin transferir la carga útil. Un elemento resumido puede dar suficiente contexto para navegar. Un elemento completo puede materializarse cuando el cliente realmente abre el detalle. Esa es la misma forma que ves en visualizadores de trazas, exploradores de logs y líneas de tiempo de issues. También protege la latencia. Un cliente remoto no debería congelarse porque un hilo de agente creció hasta convertirse en un registro de trabajo gigante. Para sesiones de código de larga duración, la paginación no es una optimización en el borde. Se convierte en parte del contrato de sesión. Los detalles de plugins ahora muestran hooks incluidos. Y compartir plugins expone metadatos de enlace más controles de descubribilidad.
Eso es una mejora en auditabilidad. Los hooks son parte del comportamiento del runtime de un plugin. Si un plugin puede observar el inicio, interceptar llamadas a herramientas, proporcionar comandos o participar en revisión, los operadores necesitan ver eso antes de instalarlo o compartirlo. Esconder hooks dentro de paquetes convierte la revisión de plugins en adivinanzas. Mostrar metadatos de hooks hace visible la superficie de ejecución. En sistemas de agentes, la descubribilidad sin inspeccionabilidad es arriesgada. Es fácil instalar algo que suena como una conveniencia inofensiva y descubrir después que modifica el comportamiento de herramientas, el estado de inicio o el flujo de revisión. El lanzamiento también repara el comportamiento de configuración de servidores de aplicaciones en vivo. Los hilos de servidores de aplicaciones en vivo ahora capturan cambios de configuración sin requerir un reinicio. Eso es una corrección de confiabilidad práctica porque la configuración en un runtime de agente puede incluir elecciones de modelo, políticas de aprobación, configuraciones de proveedor, disponibilidad de herramientas, estado de plugins, selección de entorno y opciones de telemetría. Si un hilo de larga duración sigue usando configuración obsoleta, el operador puede creer que la política ha cambiado mientras el agente activo continúa bajo reglas más antiguas. Actualizar hilos en vivo desde la última instantánea de configuración hace que los cambios de política tomen efecto donde se está haciendo el trabajo. También reduce la tentación operativa de reiniciar un servicio solo para hacer que una aprobación o configuración de proveedor se mantenga. Los diffs de turno obtienen una de las correcciones más importantes para constructores. Codex ahora mantiene los diffs precisos a través de operaciones de aplicar parche, incluyendo fallos parciales que aún mutan archivos. Este es un modo de fallo real. Un parche puede fallar a mitad de camino y aún así cambiar parte de un archivo. Si el runtime reporta el diff incorrecto después, la vista de revisión, la lógica de reversión y el rastro de auditoría no pueden ser confiables. El seguimiento de diffs basado en operaciones es la dirección correcta. El runtime debe registrar lo que realmente cambió, no solo lo que se suponía que debía cambiar el parche ideal. Los agentes de código necesitan estado post-operación preciso, especialmente cuando se permite que las herramientas editen archivos. Un diff engañoso es peor que ningún diff porque crea falsa confianza. Las correcciones de Thread Store mejoran resúmenes, renombrados, reanudación y rutas de bifurcación, incluyendo hilos sin rutas de despliegue local. Eso hace que la capa de almacenamiento sea más una fuente de verdad para operaciones de ciclo de vida. La reanudación y bifurcación importan porque un usuario puede ramificar una investigación, continuar una ejecución fallida o abrir un hilo desde un cliente remoto que no tiene la ruta del sistema de archivos local original. Si la identidad del hilo depende demasiado del estado de la máquina local, los flujos de trabajo sin cabeza y remoto se rompen. Un servidor de aplicaciones remoto debería poder responder ¿qué es este hilo?, qué estado contiene y cómo puede continuar, sin asumir que el contexto original de la terminal todavía está presente. La compactación remota también recibe correcciones al contrato de Stream. Codex ahora emite response. Processed para streams V2 y evita enviar service-tier en solicitudes de compactación con clave API. La compactación determina cuánto tiempo permanecen usables las sesiones, pero la compactación remota tiene que hablar el mismo lenguaje de eventos que los turnos normales. Un evento processed faltante puede dejar a un cliente esperando un estado terminal. Un campo de solicitud no soportado puede romper solo la ruta de compactación, lo que hace el diagnóstico doloroso. El soporte multiambiente aparece en view-image, que ahora puede resolver archivos a través del entorno seleccionado. Eso importa porque los agentes de codificación suelen operar a través de un host, contenedor, sandbox, espacio de trabajo remoto o proyecto montado. Una ruta de imagen no tiene sentido a menos que el runtime sepa qué entorno la posee. Resolver a través del entorno seleccionado evita que un cliente mire el filesystem equivocado o falle en mostrar un artefacto que existe dentro del sandbox activo. El soporte de autenticación de Bedrock ahora acepta credenciales de inicio de sesión de consola de AWS desde perfiles de login de AWS. Eso es conveniencia para el operador con impacto en el despliegue. Muchos equipos ya gestionan el acceso a AWS a través de flujos basados en perfiles. Permitir que Codex use esos perfiles reduce rutas de credenciales duplicadas y hace que la autenticación del proveedor de modelos se alinee con los controles de acceso a la nube existentes.
Los cambios de telemetría son útiles para depuración en producción. Codex añade metadatos de trazas OpenTelemetry configurables y analíticas de revisión y retroalimentación más ricas. Los eventos de revisión son centrales para la seguridad del agente de codificación. Si un comando fue aprobado, denegado, reintentado o escalado, los operadores necesitan suficiente contexto de traza para entender por qué. Una buena telemetría conecta la sesión, el turno, la llamada de herramienta, la decisión de aprobación, la solicitud al modelo y el resultado visible para el usuario sin filtrar secretos. Esa es la línea que hay que trazar. Muy poca telemetría hace imposible reconstruir incidentes. Demasiada telemetría puede exponer prompts, archivos, credenciales o código privado. La recomendación práctica es tratar los despliegues de Codex App Server como despliegues de servicios. Fijar la versión. Iniciar Remote Control deliberadamente. Documentar qué clientes pueden conectarse. Auditar los hooks de plugins antes de compartir. Probar el comportamiento de actualización de configuración. Probar fallos de parches parciales. Y verificar que la compactación, la reanudación de hilos y la visualización de imágenes funcionen en los entornos que realmente usas. Un detalle operativo más merece ser detallado. Cuando un agente de codificación se convierte en un app server, la frontera entre la UX del producto y el estado del runtime se vuelve más delgada. Una interfaz de usuario ahora puede solicitar un resumen compactado, un turno completo, una página de detalle de plugin, un evento de revisión o un artefacto de imagen. Si esos endpoints no están versionados y probados, la UI puede depender accidentalmente de formas internas que cambian en un lanzamiento. Los constructores deben tratar esas respuestas de App Server como contratos de API, incluso cuando el cliente y el servidor se distribuyen juntos. Eso también cambia la respuesta a incidentes. En un modelo solo de terminal, un operador puede desplazamiento hacia atrás a través de la transcripción del SEL e inspeccionar el árbol de trabajo. En un modelo de App Server remoto, la evidencia está distribuida a través del almacenamiento de hilos, registros de operación de herramientas, telemetría, aprobaciones de revisión, metadatos de plugins y vistas de archivos específicas del entorno. El runtime tiene que preservar suficiente estado para reconstruir lo que pasó después del hecho. Y porque los clientes remotos pueden reconectarse, la sesión debe ser robusta ante fallos parciales del cliente. Si una pestaña del navegador se desconecta durante la compactación, el servidor todavía necesita un evento terminal. Si un parche se aplica parcialmente y el cliente se refresca, el servidor todavía necesita el diff real. Si la configuración cambia durante un hilo largo, la política activa debe ser comprensible. Por eso estas correcciones aparentemente pequeñas se acumulan para hacer un runtime de remote control más creíble. El lanzamiento no solo se trata de nuevos comandos. Se trata de hacer que un agente de codificación sea controlable, inspeccionable y recuperable cuando las sesiones crecen y se ejecutan de forma remota. La historia 2 es el caso de estudio de seguridad de Microsoft sobre ejecución remota de código en frameworks de agentes de IA. El punto importante es que el modelo no es el componente vulnerable en la falla central. La frontera peligrosa es el código del framework y de plugins que confía en argumentos de herramientas controlados por el modelo y los convierte en comportamiento ejecutable del host. La ruta disclose se centra en el flujo de búsqueda del vector store en memoria de semantic kernel. El agente de ejemplo expone un plugin de búsqueda de hoteles. Un usuario pide hoteles en una ciudad. El modelo llama a la función de búsqueda con un argumento de ciudad. El plugin construye un filtro antes de la búsqueda de similitud vectorial. El paso arriesgado es que un valor controlado por el modelo se interpola en una expresión lambda de Python y se ejecuta con eval. Ese es el cruce de fronteras. Una cadena de ciudad normal se convierte en parte de una expresión de filtro. Una cadena maliciosa puede cerrar una comilla y appendar lógica de Python. La inyección de prompts no necesita un exploit de navegador ni corrupción de memoria cuando el framework convierte valores controlados por lenguaje natural en código. El agente se ha convertido en una ruta del texto a la ejecución en el host. La mitigación intentada usó validación de AST y un entorno de built-ins restringido. En términos generales, el validador permitía expresiones lambda, escaneaba nombres y atributos en busca de identificadores peligrosos, y ejecutaba con los built-ins removidos. Eso suena plausible, pero los lenguajes dinámicos hacen que las listas de bloqueo sean frágiles.
Los investigadores de Microsoft bypasearon el filtro sin depender directamente de los nombres bloqueados obvios. El payload atravesó estructuras de objetos de Python para localizar maquinaria de import y alcanzar ejecución de comandos a través de atributos alternativos. Ese es el problema clásico de intentar hacer seguro un evaluador de lenguaje host general banning tokens conocidos como peligrosos. La lección no es solo no uses eval, aunque ese es un buen punto de partida. La lección más amplia es que los argumentos de llamadas a herramientas son entradas no confiadas incluso cuando vinieron de un modelo, incluso cuando el usuario no escribió código directamente, e incluso cuando el esquema afirma que el campo es algo inofensivo como un nombre de ciudad. Un modelo puede ser inducido a colocar strings controlados por el atacante en cualquier argumento que se le permita llenar. Si la herramienta interpreta esa cadena como código, un lenguaje de consulta, un comando de shell, una ruta de archivo, una plantilla o una expresión serializada, el framework ha creado un sumidero de inyección. La búsqueda vectorial hace que el problema sea fácil de subestimar porque se siente como infraestructura de recuperación, no como ejecución de código. Pero los stores vectoriales a menudo soportan filtros de metadatos, lenguajes de expresión, predicados personalizados, prefiltros de embeddings, re-rankes y cadenas de consulta específicas de conectores. Cualquiera de esos puede convertirse en una frontera de inyección si los valores controlados por el usuario o el modelo se concatenan en una expresión interpretada. Un diseño más seguro generalmente significa filtros parametrizados, DSLS tipados, operadores en lista de permitidos y validación que rechace estructuras inesperadas antes de la ejecución. El campo equals valor debe ser datos, no código fuente. Si un lenguaje de filtro es inevitable, el runtime debería parsear a un AST restringido y evaluar con un intérprete que solo entienda las operaciones permitidas. No debería llamar al evaluador del lenguaje host e intentar bloquear comportamiento peligroso después. El privilegio mínimo también importa. Un predicado de búsqueda de hoteles no necesita acceso a shell. Si un bug del framework convierte un filtro en ejecución de código, los privilegios del sandbox y del proceso determinan el radio de explosión. Los frameworks de agentes deben aislar la ejecución de plugins, limitar las variables de entorno, evitar pasar credenciales a procesos de herramientas genéricos, y registrar cuidadosamente los parámetros de herramientas lo suficiente para la respuesta a incidentes. La detección es práctica. Los equipos deben inventariar las herramientas que ejecutan plantillas, filtros, comandos de shell, celdas de notebox, fragmentos de Python, fragmentos de JavaScript, SQL u operaciones de archivos. Luego deben rastrear si los valores controlados por el modelo pueden llegar a esos intérpretes. Aplicar parches a semantic kernel es necesario para los usuarios de la ruta afectada, pero los plugins personalizados a menudo repitieren el mismo patrón. También hay una lección sobre pruebas. Una prueba unitaria normal puede pasar porque verifica un nombre de ciudad amigable, una categoría amigable o un campo de metadatos amigable. Las pruebas de seguridad necesitan valores adversarios que intenten romper la sintaxis esperada. Para un filtro de vectores, eso significa comillas, llaves, operadores, recorrido de atributos, cadenas muy largas, Unicode inusual e intentos de referenciar objetos que nunca deberían ser alcanzables. La prueba debe afirmar que estos valores permanecen como datos. Una pregunta de revisión útil es, ¿dónde está el primer intérprete? Si un valor se analiza como JSON, eso es un límite. Si se convierte en SQL, eso es otro. Si se convierte en una lambda de Python, comando de shell, plantilla, expresión regular o ruta de archivo, cada paso necesita su propia regla de validación. El peor patrón es convertir datos del usuario o del modelo en una cadena que luego es interpretada por un lenguaje más poderoso de lo que el esquema prometía. Los mantenedores de frameworks también tienen que hacer que la ruta segura sea la ruta predeterminada. Si el ejemplo fácil en la documentación usa concatenación de cadenas en una expresión de filtro, las aplicaciones downstream lo copiarán. Si el helper predeterminado del almacén de vectores acepta un constructor de filtros tipado, menos aplicaciones inventarán su propia versión insegura. La seguridad del agente mejora cuando la ergonomía del framework empuja a los desarrolladores hacia la composición segura. Por eso esta investigación importa más allá de un solo error. Les da a los constructores un modelo mental concreto. La inyección de prompt se convierte en compromiso del host solo cuando hay un puente desde los datos controlados por el lenguaje hacia la ejecución privilegiada.
Encuentren los puentes, estrechenlos y eliminen los intérpretes de la ruta normal. Aquí es donde el propio modelo operativo de OpenCLA es relevante. OpenCLA trata los DMS entrantes y los mensajes de canal como entrada no confiable. Tiene una gateway local first, enrutamiento de canales, políticas de herramientas y opciones de sandboxing para sesiones no principales. Pero eso no hace mágicamente seguro cada framework llamado. Si OpenCLA invoca un framework de agente externo, se aplica la misma regla. El framework es un límite de herramienta, no un lenguaje interno confiable. Exacto. Si se llama un flujo de trabajo de Microsoft Agent Framework, un plugin de Semantic Kernel o cualquier otro runtime externo desde OpenCLA, la integración debe definir un contrato de comandos estrecho, entradas tipadas, acciones en lista de permitidos, aislamiento de entorno, tiempos de espera y salidas estructuradas. El host no debe entregar al runtime externo acceso ilimitado al sistema de archivos, red, tokens o SEL a menos que eso sea realmente lo que se busca. El TAKEWA para operadores es directo. Cada herramienta de agente es un endpoint de API cuyo llamador está parcialmente controlado por el modelo. Traten los esquemas de herramientas como contratos de API externos. Validen las entradas en el límite. Prefieran estructuras de datos tipadas sobre cadenas interpretadas. Mantengan los permisos estrechos. Registren lo suficiente para reconstruir qué prompt produjo qué argumentos de herramienta. Y prueben la inyección de prompts intentando forzar parámetros hostiles en las herramientas, no solo verificando si el modelo dice palabras sans. La seguridad frente a inyección de prompts no es solo comportamiento del modelo. Es validación de entradas, evitación de intérpretes, sandboxing y diseño de mínimo privilegio para el runtime que ejecuta el trabajo. Historia 3. La preventa del GitHub Copilot SDK del 8 de mayo. Esta trata sobre incrustar sesiones de agentes de codificación en productos con control de runtime más explícito. Las aplicaciones ahora pueden registrar callbacks para exit plan mode request y automode switch request. Esos eventos importan porque el modo plan y el cambio automático de modelo son decisiones de producto, no solo decisiones del modelo. El modo plan es un límite entre proponer trabajo y hacer trabajo. En un agente de codificación incrustado, la aplicación puede querer que un humano apruebe el plan, que un motor de políticas lo verifique, o que una regla específica del proyecto bloquee ciertos cambios. Un handler para solicitudes de exit plan mode le da al producto host un punto claro de interceptación antes de que el runtime pase de planificar a ejecutar. El cambio automático de modelo después de límites de tasa es un límite diferente. Un runtime puede querer recuperarse de un evento de límite de tasa moviéndose a otro modelo o modo. Eso puede preservar la continuidad, pero también puede cambiar comportamiento, costo, latencia o capacidad. El handler de automode switch request permite que la aplicación decida si acepta el cambio. Para productos empresariales, eso importa porque la elección de modelo puede estar ligada a políticas de datos, cumplimiento, bases de evaluación y controles de presupuesto. Un fallback que parece inofensivo para el runtime puede ser inaceptable para la aplicación host si cruza un límite de proveedor o cambia la política de retención. El release también agrega diagnósticos estructurados en los SDKs de .NET, Python y Rust. Los logs cubren inicio del CLI, conexión TCP, tiempo de solicitudes SON-RPC, ciclo de vida de sesiones y rutas de error. Esa es la visibilidad que necesita un SDK de agente incrustado. Cuando una sesión falla, la causa puede ser inicio del proceso, transporte, autenticación, encuadre SON-RPC, manejo de eventos del runtime, respuesta del modelo, ejecución de herramientas o comportamiento de callbacks del host. Sin logs estructurados de tiempo y ciclo de vida, todo parece el agente se colgó. El detalle de SON-RPC es especialmente importante. Muchos SDKs de agentes de codificación envuelven un proceso de runtime local y se comunican sobre SON-RPC. Eso crea un objeto cliente en la aplicación, un proceso de runtime, una conexión de transporte, IDS de solicitudes, streams de eventos y operaciones de larga duración. Los diagnósticos necesitan mostrar cuándo arrancó el runtime, cuándo se abrió la conexión TCP, qué solicitudes se enviaron, cuánto tardaron y dónde surgieron los errores. La opción Enable Session Telemetry hace que la telemetría sea una elección explícita de sesión. Esa es la forma correcta para privacidad y operaciones. Algunos despliegues quieren telemetría de sesión para depurar problemas y mejorar confiabilidad. Otros la necesitan deshabilitada por política.
Poner la perilla en la configuración de sesión y configuración de resumen hace que la decisión sea auditable y repetible. Hay correcciones de compatibilidad más pequeñas con impacto real. Los enums de eventos de sesión en C# ahora son read-only structs respaldados por streams para que la deserialización no falle cuando el runtime agrega nuevos valores de enum. Eso es compatibilidad hacia adelante para streams de eventos. Los blobs de recursos de resultados de herramientas binarias de Rust ahora usan application/diagonal octet stream como predeterminado cuando falta mimetype. Eso es resiliencia del formato while. La implicación práctica para constructores es que las sesiones de Copilot SDK se están convirtiendo en objetos de runtime controlados por el host. Si las incrustan, implementen los callbacks de plan mode y mode switch deliberadamente. Decidan qué cambios pueden happen automáticamente y cuáles requieren revisión. Habiliten diagnósticos en desarrollo y staging. Capturen tiempos de Xon RPC alrededor de sesiones lentas o inestables. Traten la telemetría como política, no un predeterminado oculto. Y probar clientes más antiguos contra eventos de runtime más recientes. Los flujos de eventos evolucionan. Si el manejo de enums o los valores por defecto de mime fallan, el agente puede estar funcionando mientras el producto host no puede deserializar lo que ocurrió. La historia 4 es Microsoft Agent Framework 1.5. El lanzamiento es amplio, pero hay varios cambios directamente relevantes para constructores de agentes en producción: Magentic Orchestration para .NET, Allow Listing de Web Browsing Tool, muestras de observabilidad de agentes alojados, eventos de razonamiento en AGUI, skills basados en clases y proveedores de contexto de Harness en la línea de Python, inyección de estado todo, y adders por llamada de Foundry, y una corrección de formato while para function-cal-output. Output. Magentic Orchestration es el titular porque los sistemas multiagente necesitan más que una lista de agentes. Necesitan programación, delegación, propiedad de turnos, estado compartido, condiciones de terminación, y una forma de decidir qué actor debe actuar a continuación. Una capa de orquestación formaliza esos mecanismos. Marcarla como experimental es apropiado porque la semántica de orquestación se convierte en arquitectura de aplicación. Un mal programador puede crear bucles, duplicar trabajo, ocultar fallas, o dejar que un agente domine una conversación. La orquestación multiagente no es magia colaborativa. Es una política de runtime sobre quién actúa, cuándo actúan, qué contexto ven, y cuándo se detiene el proceso. El Allow Listing de Web Browsing Tool es una característica importante de control del navegador. Las herramientas de navegación conectan un agente a contenido externo que puede ser malicioso, no confiable, o simplemente distractivo. Una lista de permitidos le da a la aplicación host una superficie de política antes de que la herramienta de navegador se ejecute. En sistemas de agentes, navegar no es solo leer. El navegador puede obtener contenido de inyección de prompts, enviar formularios, seguir redirecciones, exponer cookies, recuperar archivos e interactuar con sesiones autenticadas. La política tiene que existir antes de la ejecución de la herramienta, no solo después de que una mala página ya haya influido en la ejecución. Las muestras de observabilidad de agentes alojados también son valiosas porque el despliegue es donde las abstracciones del framework se encuentran con la realidad de producción. Un agente alojado necesita logs, trazas, correlación de solicitudes, visibilidad de llamadas al modelo, tiempo de llamadas a herramientas y estado de falla. La pregunta útil es si un equipo puede reconstruir una ejecución fallida desde la solicitud externa a través de orquestación, llamada al modelo, llamada a herramienta y respuesta final. Los eventos de razonamiento en AGUI exponen un problema de transporte. Las interfaces de usuario necesitan renderizar el progreso del agente sin mezclar incorrectamente la cadena de pensamiento privada, la justificación de herramientas y los resúmenes visibles para el usuario. Un canal de eventos de razonamiento permite que el framework represente el progreso o el estado relacionado con el razonamiento como eventos estructurados. La aplicación todavía tiene que decidir qué es seguro mostrar, almacenar y transmitir. La multitarea de todo y la inyección de todo en la lista de mensajes muestran cómo el estado de tareas se convierte en una característica de runtime. Los agentes usan listas todo para planificar, seguir el progreso y recuperarse después de interrupciones. Si el estado todo no es seguro para hilos, las actualizaciones concurrentes pueden corromper el plan. Si el estado todo no es visible en el contexto del mensaje, el modelo puede perder el rastro de los compromisos.
La corrección del formato wire de function-cal-output. Output es pequeña pero crítica. El lanzamiento lo corrige para que sea una cadena JSON en el wire. Los formatos de salida de herramientas son contratos entre runtime, SDKS, modelos y clientes. Si un lado espera una cadena y otro envía JSON estructurado directamente, la deserialización, reproducción, almacenamiento o compactación pueden fallar. La generación de números de secuencia recibe una corrección para IDS duplicados o fuera de orden. El ordenamiento de eventos es fundamental para interfaces de agentes y logs. Si dos eventos comparten un número de secuencia o llegan fuera de orden, los clientes pueden renderizar estado obsoleto, descartar actualizaciones, o adjuntar un resultado de herramienta al turno equivocado. En una conversación multiagente o multipartita, los errores de ordenamiento son especialmente dolorosos. Las correcciones de reentrada de workflow y análisis de YAML hablan de la confiabilidad de agentes declarativos. Un bucle después de reentrada de GoToAction puede convertir la conveniencia del workflow en comportamiento desbocado. El análisis de escalares de bloque YAML para skills de archivos importa porque los skills basados en archivos a menudo contienen prompts, instrucciones, ejemplos o scripts. Si los escalares de bloque se analizan incorrectamente, el skill que el agente ve no es el skill que el desarrollador escribió. Ahora a la pregunta de integración de OpenCLA. ¿Puede Microsoft Agent Framework usarse dentro de OpenCLA? Sí, pero la arquitectura limpia es basada en adaptadores. OpenCLA es un gateway asistente local first que ya gestiona canales, sesiones, herramientas, nodos, superficies de navegador y canvas, cron, skills, sandboxing y enrutamiento multiagente. Microsoft Agent Framework es un framework de agentes separado con superficies.NET y Python. Debería integrarse como un runtime llamado, no confundido con el runtime de sesión nativo de OpenCLA. Hay varios patrones viables. Primero, un skill respaldado por comandos. OpenCLA puede invocar un script local o servicio que ejecute un workflow de Microsoft Agent Framework y devuelva un resultado estructurado. Esa es la forma más simple. La entrada del skill es tipada. El proceso del framework se ejecuta con un directorio de trabajo y entorno definidos. La salida se captura como texto o JSON. Los tiempos de espera y el manejo de fallas permanecen en OpenCLA. Segundo, un servicio local alojado. Una aplicación .NET o Python Agent Framework puede ejecutarse como un servicio localhost o de red privada. OpenCLA lo llama a través de un adaptador HTTP o RPC estrecho. Esto es útil si el framework necesita estado de orquestación de larga duración, clientes de modelo Worm o su propio pipeline de observabilidad. OpenCLA todavía es dueño de qué canal puede llamarlo y qué credenciales se exponen. Tercero, un puente de protocolo de herramientas. Si el workflow de Agent Framework puede exponerse detrás de un servidor de herramientas, OpenCLA puede tratarlo como otro proveedor de herramientas. La parte importante es el límite. Los nombres de herramientas, esquemas, operaciones permitidas y artefactos devueltos deben ser explícitos. OpenCLA no debe importar ciegamente cada capacidad de un proceso de framework en cada sesión. Cuarto, un carril de subagente en sandbox. OpenCLA puede enrutar tareas seleccionadas a un no primer agente o sandbox que tiene permiso para ejecutar el framework externo. Este es un patrón más seguro para experimentos porque al framework se le puede dar acceso limitado al sistema de archivos y red. Es especialmente relevante para herramientas de navegador y workflows alojados que pueden encontrar contenido no confiable. Los límites de integración son igual de importantes. Microsoft Agent Framework no se convierte automáticamente en un canal nativo de OpenCLA. No hereda automáticamente la política de emparejamiento de OpenCLA, enrutamiento de Discord o Telegram, comportamiento de canvas en vivo, gestión de nodos, modelo de memoria o puertas de aprobación. Esas tienen que ser envueltas deliberadamente. También trae sus propias dependencias, modelo de eventos, semántica de skills y contratos de salida de herramientas. La lección de seguridad de la historia de Semantic, kernel aplica directamente. Si OpenCLA llama a un agente de Microsoft Agent Framework, los argumentos generados por el modelo de un runtime pueden entrar a las herramientas de otro runtime. Eso significa que la validación no puede asumirse. Un puente seguro debería usar objetos de solicitud tipados, operaciones en lista de permitidos, logs redaccionados, variables de entorno de mínimo privilegio, listas de permitidos de navegador explícitas y sin acceso genérico al shell por defecto.
La observabilidad también necesita un puente. OpenCLA puede trazar un mensaje de usuario, sesión, llamada de herramienta y respuesta. Microsoft Agent Framework puede trazar orquestación, llamadas al modelo, llamadas a herramientas, eventos de razonamiento y estado del workflow. Una integración de producción debería llevar un ID de correlación a través de ese límite para que una solicitud fallida pueda seguirse desde el mensaje del canal hasta la sesión de OpenCLA, invocación del framework externo y de vuelta. La recomendación práctica es un optimismo cauteloso. Usa Microsoft Agent Framework dentro de OpenCLA cuando te brinde una capacidad específica. Orquestación estilo Magentic, integración con Foundry, ejemplos de agentes hospedados, habilidades declarativas, o un flujo de trabajo ya escrito en .NET o Python. No lo uses simplemente porque es otro framework de agentes. Si OpenCLA ya proporciona el canal, la sesión y el comportamiento de herramientas que necesitas, agregar un segundo framework puede añadir complejidad sin valor. El mejor primer experimento sería estrecho. Construye un flujo de trabajo de Microsoft Agent Framework que realice una tarea contenida, exponlo a través de una única habilidad de OpenCLA o servicio local, pasa un objeto de entrada tipado, devuelve un resultado estructurado, ejecútalo sin credenciales amplias y registra el ID de correlación. Luego evalúa la latencia, confiabilidad, seguridad de herramientas y si el resultado de orquestación es mejor que una habilidad nativa de OpenCLA. Si la respuesta es sí, expands cuidadosamente. Agrega acceso al navegador solo con listas de permitidos. Agrega acceso a archivos solo a un espacio de trabajo delimitado. Agrega credenciales solo a través de referencias secretas explícitas o inyección de entorno. Agrega estado persistente solo después de que la semántica de reproducción y reanudación esté clara. Y nunca dejes que un framework amplíe silenciosamente los permisos de una sesión de chat. Así que la respuesta no es no porque OpenCLA es separado, y no es sí, simplemente instálalo y deja que ejecute todo. La respuesta es sí, Microsoft Agent Framework puede usarse dentro de un despliegue de OpenCLA como un runtime externo integrado, pero OpenCLA debe permanecer como la autoridad para la entrada de canales, confianza del usuario, política de herramientas, sandboxing y entrega. Hay algunos casos donde la integración valdría la pena. Si un equipo ya tiene agentes.NET construidos alrededor de Foundry, Magentic Orchestration, flujos de trabajo declarativos, o los ejemplos de agentes hospedados de Microsoft, envolver ese trabajo para OpenCLA puede preservar la inversión. OpenCLA puede convertirse en la capa operativa personal alrededor de esto, intag de mensajes, aprobación del usuario, entrega de canales, disparadores de programación, preparación de archivos y control de máquina local. También hay casos donde no valdría la pena. Si la tarea es una automatización local simple, una habilidad normal de OpenCLA probablemente es más fácil de inspeccionar y operar. Si la tarea necesita una llamada de herramienta y una respuesta, agregar un segundo framework de orquestación puede crear más serialización, más logs, más dependencias y más modos de falla que valor. La integración debe estar justificada por orquestación, código existente, infraestructura de agente hospedado o un requisito concreto del ecosistema de Microsoft. El control de versiones es otra consideración real. OpenCLA, el framework externo, los SDKs de modelos y los esquemas de herramientas pueden evolucionar independientemente. Un puente debe declarar la versión del framework que espera, validar las formas de eventos devueltos, y fallar claramente cuando un contrato de conexión cambia. La compatibilidad parcial silenciosa es peligrosa porque puede hacer que un agente parezca funcionar mientras pierde estado de tareas, salida de herramientas, ordenamiento de secuencias o eventos de razonamiento. La forma recomendada es aburrida a propósito, un adaptador, un esquema, un perfil de permisos, un ID de correlación, una política de tiempo de espera, y una salida claramente documentada. Empieza ahí. Si eso funciona, agrega capacidades lentamente. El objetivo no es hacer que OpenCLA y Microsoft Agent Framework sean indistinguibles. El objetivo es permitir que OpenCLA llame de forma segura a un runtime de agente externo útil cuando ese runtime gana su lugar. La conclusión práctica del EP048 es operativa. Codex 0. 130.0 hace que las sesiones de agente de codificación sean más similares a servicios con servidores de aplicación de control remoto, vistas de hilos paginadas, visibilidad de hooks de plugins, actualización de configuración, mejores diffs de parches, correcciones de compactación y resolución de archivos multientorno.
La investigación de Semantic Kernel de Microsoft muestra cómo los argumentos de herramientas controlados por modelos pueden convertirse en ejecución de código si los frameworks los convierten en expresiones de lenguaje host interpretadas. GitHub Copilot SDK da a los productos embebidos hooks de aprobación y recuperación más diagnósticos. Microsoft Agent Framework 1.5 impulsa la orquestación, política de navegador, observabilidad, transporte de eventos, estado de tareas y corrección del formato de conexión hacia adelante. Y sobre la pregunta de OpenCLA, Microsoft Agent Framework es utilizable dentro de OpenCLA como un runtime externo delimitado, servicio, habilidad o puente de herramientas. No debe evadir el propio modelo de confianza, enrutamiento, sandbox y aprobación de OpenCLA. Para los constructores, haz que cada límite de runtime de agente sea explícito, plano de control, entrada de herramientas, evento de aprobación, política de navegador, telemetría, puente de framework y estado de hilo almacenado. Gracias por escuchar OpenCLA Daily. Las notas del programa y los enlaces de origen están disponibles en tobionfitnesstech.com y volveremos pronto.